El análisis del día en Visión Global. Análisis con Alexis Ortega, analista independiente. Alexis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Marta, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, hoy sin la referencia de Wall Street, pero bueno, recordemos que cerraba en positivo, aunque bastante planito. En el caso del S&P 500, 0,05 de alza, Nasdaq 100, 0,18, Dow Jones un 0,10%. ¿En qué entorno nos estamos moviendo en los mercados en estos momentos, Alexis, por aprovechar para hacer un poquito una fotografía general del mercado? Bueno, el mercado hoy, pues, o estos días, la verdad es que estamos un poco con todas las incertidumbres que están apareciendo alrededor de los tipos de interés en Estados Unidos, que es el gran tema fundamental. Si va a haber alguna bajada de tipo de interés antes de que Powell deje su cargo, o van a tener todas que hacerse con el sustituto, en caso en el que el sustituto de alguna manera sea mucho más laxo que Powell, que todavía está por ver, aunque lo haya nombrado el propio presidente Trump. Pero en este sentido hemos tenido pues una de cal y otra de arena. Hemos tenido un dato de empleo en Estados Unidos que de alguna manera nos ha apuntado a un crecimiento mayor del empleo de lo que todo el mundo se estaba planteando, pero luego más tarde un dato de inflación mucho más benigno, sobre todo en la general, no tanto en la subyacente, que de alguna manera ha abierto otra vez un poco las quinielas para hablar sobre presiones sobre Powell para que tome una decisión antes de irse. Y luego tenemos, por el otro lado, el gran tema geopolítico en estos momentos, que está detrás del ascenso de China y de la inteligencia artificial, y esta carrera, digamos, tan alocada que tenemos por la inversión en la inteligencia artificial, en un entorno que de alguna manera no es propicia para las inversiones a largo plazo, puesto que los tipos de interés a largo están subiendo de una manera muy importante. Y ahí está un poco el mercado, pues en esa situación, la de cómo afrontamos un negocio que parecía como muy rentable con unos tipos muy bajos, y ahora los tipos a largo se nos están subiendo mucho y quizás a lo mejor no es tan rentable, como por lo menos como las propias valoraciones en este momento hacen. ¿Cómo van a responder los bancos centrales a esa situación? Si van de alguna manera a tener que inyectar liquidez, y eso pueda provocar otro efecto de pérdida de valor de las divisas fiduciarias, y ahí tenemos el oro y la plata, que de alguna manera están recogiendo también esa incertidumbre sobre cómo vamos a solucionar este enredo en torno a la inteligencia artificial, los tipos a largo y esta incertidumbre sobre los tipos a corto en Estados Unidos. Precisamente quería hablarte, bueno, del oro y la plata, que efectivamente en el último año han vivido una subida astronómica. Casi se ha duplicado el valor del oro desde el 1 de enero de 2025 hasta a día de hoy. Además estamos viendo, que no es solo un movimiento inversor. Los bancos centrales están comprando oro a niveles récord. En los últimos 24 meses han comprado más de 2.000 toneladas de oro, que es algo que no pasaba desde hace 50 años. Y claro, hay quienes hablan ya de un cambio de paradigma histórico que rompería con esas 5 décadas de un sistema monetario basado exclusivamente en moneda fiduciaria. Alexis, ¿podemos hablar de un colapso del sistema monetario mundial? Bueno, yo podríamos hablarlo, ¿me entiendes? Pero de momento casi la opción más lógica en estos momentos es de plantearse que el sistema monetario, como hasta ahora ha estado funcionando, pues obviamente va a tener un cambio sustancial. Hay que tener en cuenta de que se ha abusado por parte, por ejemplo, occidental y sobre todo de Estados Unidos, de ese control absoluto del sistema financiero mundial para generar presión sobre los nuevos agentes económicos que aparecían, y de alguna manera estos agentes económicos nuevos que aparecen tienen tanto poder que ellos mismos pueden crear o por lo menos presionar para que se pierda esta especie de monopolio que tiene Occidente y sobre todo Estados Unidos o Wall Street del sistema monetario mundial. De ahí que realmente el oro siempre ha venido diciendo que tiene dos grandes combustibles. El primer combustible es obviamente el lógico, que es todas las políticas heterodoxas que han venido realizando desde 2008 los banqueros centrales y que de alguna manera parece que no tienen fin, y que en este disyuntiva que yo le estaba planteando antes de la inteligencia artificial cabe la posibilidad de que a lo mejor se vean obligados, para mantener el ritmo inversor a unos precios como acomodados, puedan tener la tentación de volver otra vez a intervenir sobre los tipos a largo, que están subiendo mucho
Y ahí tenemos el ejemplo de Japón, y por lo tanto esa presión inflacionaria esté haciendo que el oro esté subiendo como está subiendo. Pero había otra que yo siempre resaltaba que era también muy importante, que era el hecho de que el sistema monetario mundial está en un proceso de transformación, todavía no sabemos en qué se quedará, pero obviamente desde luego no se quedará en este estadio, y hasta que eso se defina, lo lógico es irnos a lo que siempre ha sido dinero. Y lo que siempre ha sido dinero es obviamente el oro, y no lo que diga yo, sino que son los propios bancos centrales los que están decidiendo que eso es dinero. Acaba de dar usted un dato que precisamente demuestra esa hiperactividad de los banqueros centrales en este entramado de cambio, y por tanto hasta que se defina exactamente cómo va a ser ese nuevo sistema monetario global, que no tiene que ser por un colapso, sino puede ser también por transformación, lo más lógico es garantizarte lo que siempre ha sido dinero hasta que se defina, y cuando se defina, pues por lo menos sabremos qué parte va a tener el oro en ese nuevo sistema monetario, qué parte va a tener todas las divisas, etcétera, y entonces hasta que eso se defina, lo lógico es comprar el oro, y luego cuando eso ya se defina, o quizás pierda este factor. Por lo tanto, son dos elementos fundamentales los que han hecho que el oro esté subiendo. El típico de control o de cobertura con respecto a la inflación, y el otro en una transformación muy importante del sistema monetario global. Bueno, y cuando apuntabas, Alexis, que lo lógico es ir a lo que siempre ha sido dinero, ¿no? El oro, recordaba que, bueno, Florida ha legislado ya el uso de la plata y el oro como monedas de curso legal y no solo como reserva de valor. Es decir, que se pueda usar el metal como medio de pago, ¿no? Para operaciones de contraventa. Es algo de compraventa que es, bueno, es el caso más reciente y que ha tenido lugar este mismo mes de febrero. Alexis, por lo que respecta a la plata, ¿cuál es el escenario que se mueve en estos momentos? Bueno, la plata, la verdad es que en todo este proceso se había quedado un poco más retrasada. Quizás tiene un papel adicional, puesto que la plata ya no solo funciona como metal precioso, sino incluso tiene algún tipo de valor industrial, y se había quedado un poco rezagada. De alguna manera, digamos que había una relación entre el precio del oro y el precio de la plata, que venía a ser alrededor de unas 40, 60 veces. Es decir, el oro siempre costaba como 60 veces el precio de la plata. Y eso, en el proceso que usted muy bien explicaba desde el 2025 de subida, que empezamos en 2.500 y prácticamente acabamos en los 5.000, ese 100% prácticamente de revalorización en todo el año, la plata se había quedado atrás en todo ese proceso. De hecho, en algunos momentos llegó a valer 100 veces más el oro que la plata. Eso se rompió de una manera muy importante casi cuando se inició el año 2025, en donde la plata intentó cerrar ese gap, y ahora mismo en estos momentos estábamos alrededor de 40, con lo cual de alguna manera el proceso, digamos, de subida tan fuerte que había tenido lugar en la plata ha sido por adaptarse a los ratios lógicos de valor entre el oro y la plata, y por un mercado especulativo que se había quedado un poco atrás. Yo creo que ahora mismo, como digo, el movimiento se ha acelerado muchísimo. Estamos en este momento en 40, cuando le digo que el rango es 40 a 60, y por lo tanto, de alguna manera, eso se tendrá que corregir, pero la plata seguirá un poco al proceso del oro. Por lo tanto, si el oro va subiendo, la plata irá detrás de él, aunque posiblemente en estos momentos irá con menos velocidad, puesto que el movimiento de readaptación fue demasiado exagerado. Alexis, voy a ser muy breve porque nos queda nada, un minutito, pero se dice que el relevo de Lagarde podría producirse antes de tiempo para evitar que haya un cambio, un relevo en el Eliseo. Las elecciones francesas son el año que viene, se producirían antes del supuesto relevo de Christine Lagarde. ¿Crees que realmente se podría acelerar el proceso para evitar un país miembro que tomara también decisión de elegir un candidato que tuviera a un euroescéptico como líder? Vale, yo la verdad es que creo que los calendarios de organismos independientes deberían funcionar, como su nombre indica, de una manera absolutamente independiente, y por lo tanto yo no veo que tenga necesidad de ninguna razón. Admitir esto significa, en cierto modo, admitir que la falacia de que los bancos centrales son independientes es la realidad. Pues con esto nos quedamos. Alexis Ortega, analista independiente, muchísimas gracias. Un abrazo. Hasta la próxima.